Que tengo la plena decisión de revisar muy profundamente la ley 20.000 y la categoría de la marihuana como droga dura. Aumentó en un 4,2% la declaración del consumo de cannabis en la población chilena. Así lo arrojó un nuevo estudio nacional de drogas de Senda. El problema principal de la marihuana en Chile es el consumo, no es el narcotráfico, no es el crimen organizado, no es la violencia callejera. Creo que el problema en Chile de la droga no es el consumo individual o el consumo medicinal, sino que efectivamente las redes de narcotráfico que asolan las calles de nuestro país, y ahí vamos a poner nuestros esfuerzos principales. Es una falacia decir que la marihuana tiene uso alternativo. ¿Quién puede oponerse a que el principio activo de la marihuana pueda servir, y ojalá así sea, para enfermos que requieren un buen analgésico? La marihuana, aunque Chile está clasificada como droga dura, yo creo que no lo es. Y además porque Chile tiene un tratado internacional que firmó y que la declara inconstitucional hacer legalizarla. Y por lo tanto... Lo que está aquí es más peligroso que unos curas pedófilos que andan sueltos por ahí. Sí, señoras y señores. La marihuana, ¿legalizaría su consumo, cultivo doméstico, por ejemplo, y el consumo? No lo tengo en mi programa. ¿Cuál es su convicción? Yo como lo que puedo decir, no lo tengo en mi programa. No lo haría. No lo tengo en mi programa, le estoy diciendo. Ok. ¿Cómo tengo el ojo? ¿Lo tengo rojo? ¿Lo tengo rojo? No, lo tengo bien. Yo siempre tuve una relación con la planta positiva, sin ningún prejuicio. Para mí nunca fue tabú el tema, o sea, una relación muy natural con la planta. O sea, yo conocí la planta porque mi abuela me la presentó y ella la utilizaba como medicina. Le tengo el máximo respeto a esta planta y ese es mi vínculo, más que el fumarla, si bien la fumo ocasionalmente. Para mí, en el plano más personal, es un compañero. He aprendido a entender qué es eso, que es una planta cuyo espíritu creo reconocer, no sé si conocer, y que me ha acompañado mucho tiempo y que ha sido bien vital en mi salud mental, en mi equilibrio y en mi apertura hacia ciertas cosas que quizás hubiese sido más difícil llegar por otros caminos. A los 18 años yo tuve mi primera planta y me la fumé y de ahí no paré, hasta ahora. 12 años creo que ya van. El cannabis es una planta maravillosa, que para muchos es una planta prohibida, pero para nosotros nos dio vida. Una herramienta que creo que sirve para muchas cosas. Yo la uso para algunas de esas muchas posibilidades que tiene. Como siempre digo, pues ahí sirve para ver a Dios o para ver a los Simpsons. Ya no era una planta para pasarlo bien nomás. Era una planta que iba a servirme como un tratamiento, una medicina. Desde ese punto de vista, los médicos tenemos la responsabilidad de poder generar información científica válida, clara, para la toma de decisiones de los pacientes. Una droga va a ser buena en la medida que sea bien utilizada para un fin.
Una droga va a ser mala en la medida que es mal utilizada para otro fin. El primer síntoma que sintió mi mami, que yo tenía mucha sed. Mucha sed y en la noche tomar mucha agua y ir muchas veces al baño. Claro, ese fue el primer síntoma que me llamó la atención. Que con 2 años ella tomaba mucha agua. Pedí hacer examen de azúcar en sangre, salió normal y lo descartaron. Es buena para el agua nomás. Y después yo empecé a notar otros síntomas, pero eran síntomas muy... no sé, el pelo un poco más seco, la piel un poco más seca, no tenía apetito. No tenía nada de apetito, no quería comer nada, ahora quiero comer todo lo que yo quiera. Y ese mismo día que supimos que tenía un tumor nos fuimos a hospitalizar, Juan Roberto del Río, al tiro. Estaba muy grande. Y en la región donde se ubica el tumor... Sí, de chiquitito, falta una puntita, pero eso no se puede sacar porque si la sacan me van a dar muchos problemas. Todo este proceso partió hace más de un año en el que Ana María Gasmuri, que es además mi pareja, empezó a salir a la luz pública defendiendo algunos casos de detenciones por uso o tenencia de cannabis. Seguiremos manifestándonos hasta ser escuchados y escuchadas. La invitamos, como presidenta de todos los chilenos, a ponerse en nuestros zapatos. Frente a esto, a mí se me ocurre en un minuto la idea de hacer un documental. Y a raíz de que empiezo a generar este material y a investigar, me empiezo a encontrar con la realidad del mundo medicina. Y en ese contexto aparece un primer caso de una niña con epilepsia refractaria. Yo tenía en mi poder esta resina que me habían presentado, que me habían regalado una pequeñísima cantidad. Esa noche se llevaron resina, se la dieron en pequeñas dosis a Amalia y el día siguiente temprano yo abro mi computador, veo un correo de la mamá y la felicidad fue absoluta porque decía: anoche por primera vez Amalia durmió toda la noche y su papá también y yo les velé el sueño. Nos dimos cuenta que en un momento teníamos que partir por formar una fundación y actuar desde una institución. Y ahí surge Fundación Daya. Daya en sánscrito quiere decir amor compasivo. Y ese fue el nombre que escogimos porque sentíamos que representaba el desde dónde nosotros queremos trabajar. Entonces yo creo que la fundación ahí donde ha cumplido un rol importante es como en hablar en el lenguaje de la política pública. Y yo creo que la fundación encontró el tono de ir ampliando ese debate y de ir moviendo esas fronteras. Yo creo que su gran aporte ha sido por ahí. Bueno, con la Fundación Daya desde el principio hemos estado conversando, desde que partió, el ingreso del proyecto de ley del cual yo soy coautora de uno de ellos, y empezamos a desarrollar un trabajo conjunto de articulación de lo que debía ser la legislación a propósito de la experiencia que ellos vivieron. Y yo creo que la seriedad con la que se ha trabajado, el espíritu con el que se ha trabajado ha ido dibujando este escenario. Es decir, la aceptación social se ha girado los últimos 2-3 años de manera impresionante. Hoy día el cambio cultural que existe respecto de la concepción de cannabis y para sus respectivos usos ha sido muy importante y creo que Fundación Daya tiene un gran mérito en eso. Ya, estas son. Entonces, aquí están las que estamos ocupando en este momento. Y ella ahora está tomando dosis muy baja en la noche y cuando tenemos situaciones de estrés, como ahora que va a ir a un examen, le doy un poquito. Entonces le ponemos debajo de la lengua para que no le sienta mucho el sabor. Y ahí está listo su aceite. ¿Qué sabor tiene, Emilia? A trigo. La idea de la fundación siempre es enseñarte a hacer tu medicina, porque mucha gente cree que tú vas a la fundación a comprar el aceite y no es así. Ellos te enseñan de la planta, te enseñan a hacer la extracción, la resina y es uno quien tiene que preocuparse de hacer la medicina para su familia.
Se nos autorizó el cultivo y ahí de inmediato tomamos contacto con nuestro proveedor que ya había sido seleccionado, que era Paradise Seeds, para empezar con los papeleos para el tema de la importación. Es un hito histórico esa aprobación. De hecho, el primer cultivo de cannabis medicinal aprobado en América Latina. Felizmente obtuve una respuesta del dueño de Paradise Seeds. Fue el único que vio la seriedad con la que estábamos planteando el proyecto. Tuvo la visión de encontrarle que no éramos unos locos, que estábamos solicitando semillas para un proyecto en Chile. We offer plants with different ratios of cannabinoids, either THC or CBD, depending on the condition of people. We suggest them to take either a more high dosage of THC within the plant or CBD. Plantamos 4 variedades en este caso, que son 3 feminizadas y una automática. La automática es Pandora y la otra es 3 Durga Mata, Ice Cream y Guapa. En este caso se seleccionan esas 3 variedades un poco mirando que eran para el dolor, más índica, más somnolienta, y lo otro que elegimos una CBD. The CBD has a different influence on an illness than THC, and for each condition there are several varieties that you can best use, that we suggest to use. Some of them are rich in CBD, others are rich in THC, or even a good combination of both of them. En estos momentos sabemos qué tienen de especialmente THC y CBD. Ahora tenemos que determinar, porque no todas son iguales. Unas tienen más THC, otras tienen más CBD. Son súper diferentes las especies a evaluar. They're good growers, but also our genetics have proven itself again with the nice big buds, with the resin, with the content of cannabinoids. So that is really something that we are very proud of. Son el primer banco de semillas que lograron internar legalmente semillas para propagación a América Latina. Lo que teníamos planeado era cosechar 73 kilos aproximadamente para cumplir con una dosis de aceite de cannabis durante un año para 200 pacientes. Todavía no tenemos claro exactamente las condiciones de extracción. ¿Por qué? Porque como estas plantas no tienen un estudio o una monografía oficial, estamos desarrollando la parte analítica de la planta para determinar su composición en las diferentes cepas. Y según eso, tú después seleccionas el solvente, las condiciones de temperatura, el tiempo de extracción, todos los parámetros operativos en función de la química del material vegetal. Parte de ese proceso de aprendizaje es ver cuál es el formato que le traiga más beneficio al paciente. Lo que nosotros creemos que lo ideal es el gotario. En este caso los pacientes son pacientes con cáncer, que son polimedicados, muchas veces no son autovalentes. Entonces seleccionamos una forma farmacéutica de buenas posibilidades de administrarla, como son las soluciones orales en gotas, que te permiten administrar bien la unidad posológica DAR. Necesitamos una estandarización de cepas. Hay muchos niños que no les funciona el CBD. Necesitamos el THC, necesitamos también los terpenos, necesitamos la planta completa. Y para eso necesitamos un estudio que diga, a ver, usted le está dando 50% de THC o un 5% de CBD, esto necesita usted, esto necesitamos eso. Nosotros estamos convencidos de que la sinergia de compuestos es muy beneficiosa y creemos que, pensando en la clínica, la combinación de compuestos simulando cómo están en la planta en porcentajes parecidos o quizá cambiándolos dependiendo de la patología, funcionaría muchísimo mejor que los compuestos aislados. La cantidad de planta que nosotros recibimos era para desarrollar un estudio clínico, no es para comercializar. Eso es importante porque eso de este producto no se va a comercializar nada. Por lo tanto, lo que hay que asegurar ahora es que vamos a contar en el futuro con plantaciones de idéntica calidad a la que tuvimos ahora para poder producir el medicamento.
choco, chocolala, choco, chocolate, chocolate, chocolate. Al no producir hormonas, se regulan muchas cosas en el cuerpo que uno ni siquiera sabe. El sueño, el apetito, no sé, el que no crezca, todo su desarrollo puberal, todo regula, la temperatura, todo. Enfrentarte a una enfermedad desconocida, compleja, que los doctores te digan, espera, a ver qué pasa, si crece. Y yo me negué a eso. Me negué a esperar en mi casa que creciera. Así que empecé a buscar alternativas y así llegamos al aceite. Y lo primero que hicieron fue regularle las hormonas, darle cortisol y Eutirox. Fue lo primero que hicieron. Y ahí querían operarla directo por la cabeza y yo me negué. Y después se me infectó la herida, no tuvimos... Pero eso fue ahora. Estoy hablando de la primera vez que te operaron. Nosotros tenemos muy claro que los compuestos de la marihuana son antitumorales. Eso lo tenemos muy claro, yo no tengo ninguna duda sobre eso. Lo que no sabemos es si lo son en humanos también. Y la única manera que hay de contestar a esa pregunta es hacer estudios controlados en humanos. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es un estudio científico de alta calidad metodológica que demuestre que el uso medicinal de cannabis tiene efectos positivos en, primero, reducir el dolor en pacientes con cáncer y mejorar la calidad de vida, mejorar el apetito y, en consecuencia, mejorar el peso en los pacientes que están con bajo peso. Cuando estos pacientes ingresan, siguen con su tratamiento tradicional de medicina alópata y nosotros la idea es agregar un derivado o un extracto de cannabis. Bueno, el estudio clínico aquí de lo que se trata, ¿cierto?, es de hacer seguimiento a 200 pacientes oncológicos, 100 de los servicios de salud de la Comuna de la Florida y 100 pacientes oncológicos de nosotros, de Fundación Daya. Se le van a dar dosis semanales y se va a controlar a la semana para evaluar la respuesta y, según respuesta, definir si es necesario aumentar la dosis del cannabinoide, de la resina o del aceite. Sabemos, estamos conscientes de que la apuesta que hicimos en este programa piloto fue la más conservadora, pero quisimos irnos con lo más convencional porque estamos abriendo el camino. Al no haber tantos datos concretos desde lo científico, también es un espacio libre para aquellos que están en contra por razones morales, por razones religiosas, por razones políticas o lo que sea. Finalmente tú les das argumentos en una argumentación que es falaz. Va por el tema de poder entregar información para que la gente pueda decidir informadamente. Porque en general no existe un prejuicio de partida desde el mundo científico. Lo que existe es una condición de que a mí me tienen que demostrar que están haciendo cosas en serio y están usando la metodología científica para yo estar opinando que sí es valedero. Por mi parte, la principal importancia de este estudio creo que no es convencer a mí ni a la gente que está en este movimiento canábico, sino es convencer a la sociedad que la planta realmente ayuda y es un beneficio. Y lo mejor de todo esto es que cualquiera la puede tener en la casa. Para nosotros el estudio es la validación científica de lo que experimentamos a diario con todas las personas que acuden a la fundación en busca de este medicamento. Tenemos la confianza absoluta que los resultados van a ser muy positivos y creo que va a ser un impacto enorme para Chile contar con esos resultados. Para todas las culebreras. Tenemos todos en nuestro organismo lo que se denomina un sistema endocannabinoide, que básicamente son receptores para el THC, porque nuestros organismos, nuestros cuerpos fabrican endocannabinoides, fabrican compuestos muy parecidos a los que produce la marihuana. Entonces hay distintos efectos medicinales que se han ido probando, pero eso no significa que uno pueda decir hoy día que la cannabis cura alguna enfermedad.
varios compuestos de la marihuana, varios compuestos de esta familia de cannabinoides tienen la propiedad de activar el suicidio de las células tumorales, inducen su muerte. Y no solo eso, sino que también inducen otros fenómenos que están relacionados con la progresión tumoral, con el avance de la enfermedad. Hay experiencias incipientes con respecto, por ejemplo, al uso de la marihuana en epilepsia, en niños con epilepsia refractaria. Son niños que tenían epilepsia o crisis epilépticas casi a diario, con un deterioro neurológico en su calidad de vida tremendo, y que este medicamento o este extracto ha demostrado reducir las convulsiones, mejorar la calidad de vida, en el fondo, tanto para él como para su familia, en el fondo. Probamos 5 anticonvulsivos en su dosis máxima. ¿Cuál de todos con sus efectos colaterales más espantosos? Mira, a la semana bajaron las convulsiones. A las 2 semanas yo saqué un medicamento, que era el Sabril, que era el que le provocaba pérdida de visión. Los cambios han sido muy notorios, porque de 7 a 10 convulsiones diarias pasó a tener una, después ya no tenía ninguna. Bueno, cuando comenzamos con el aceite nos cambió mucho el sistema de vida y cómo visualizamos la vida en realidad todos. Mi mamá empezó a verla de forma como una planta, que podía entregarnos muchos beneficios. Y a tal punto de pedirme hojitas para tomar y poder descansar. Mis hijos, todos mis hijos, hemos estado preocupados de comprar la tierrita, de plantarla, de verla cuánta luz tiene, de mirarlas, a ver cómo están. Vienen mis amigos y hacemos todos en conjunto, familia, amigos, el aceite. Entonces ha sido de forma súper positiva y muy natural. Soy diputado del Mundo Popular, represento a la comuna de Pudahuel, Quilicura, Colina, Lampe, Quintil. Veo cómo la droga destruye a jóvenes, destruye hogares, lleva a la delincuencia para adquirirla. Y creo que damos señales negativas cuando relativizamos ante el conjunto de la sociedad el uso negativo y el daño enorme que la marihuana provoca en las personas. En la historia de la humanidad, el cannabis la mayor parte del tiempo ha sido usado como medicina. Solo en los últimos años ha habido una prohibición de su uso. Yo creo que son múltiples factores. Yo creo que era una sustancia particularmente peligrosa. Te hace pensar, te hace sentir, te hace cuestionarte. Y es difícil ver un tipo que sea un pelotudo que fume pito, no sea un alcohólico. Es como que en el fondo te humaniza de una u otra manera. Yo quiero pensar bien, digamos, y quiero partir pensando que aquellos que justifican el prohibicionismo lo hacen primero desde el desconocimiento, desde la valoración de mitos por sobre la valoración de un análisis más profundo de una realidad. Al demonizar tú la cannabis, demonizas también a los usuarios de la cannabis. Porque es mucho más fácil en este país echarle toda la culpa a las drogas que levantar colegios decentes, subir el sueldo mínimo, construirle casas decentes a la gente y sacarle la mierda donde vive muchas de ellas. Estamos hablando de que más del 80% de los chilenos jóvenes han probado cannabis en las últimas 3 semanas. Entonces, ¿a qué vamos a apostar? ¿A taparnos los ojos? ¿A decir no, prohibamos para que esa sea la forma en que los jóvenes dejen de consumir? Vivir con miedo a que venga el mismo Estado que te niega tu salud a quitar tu medicina. Ese es el grave problema ahora de la ilegalidad. Yo tengo la impresión, en la posición del Senda, que la gente necesita más protección de la salud. Esta libertad no la entiende, porque es una libertad para hacerse daño, una libertad para ¿qué? Para cumplir con el uso de una sustancia que es no beneficiosa. Hay mucha ignorancia, y esa ignorancia asusta. Y cuando hay miedo, por supuesto, todos los grupos de interés que están empujando para que esto no se regule inciden sobre personas que están con miedo. Esta planta no tiene absolutamente nada que ver en términos de adicción con la heroína, con la cocaína o incluso, si me apuras, con el alcohol o con el tabaco, que son drogas legales.
si ellos van a preferir sacrificar a nuestros niños a costa de mantener sus posiciones resguardadas en una falsa moralidad, por decirlo de alguna manera, y en una lógica prohibicionista, lo único que van a hacer con eso es generarle un daño a este país y seguir propiciando el mercado negro, el mercado ilegal. Pero me da la impresión de que demonizar la marihuana, inarbolar el alcohol, también genera una sociedad más pasiva, menos cuestionadora, más domesticable finalmente. Manual para personas bajo la influencia de la marihuana. ¿Cómo ponerse las zapatillas? Primero debes recordar dónde guardas las zapatillas. No, intenta otra vez. Muy bien. Ahora toma el par que más te gusta. ¿No son esas? Sí, esas mismas. Ahora póntelas. Vamos en los pies. Amárralas. Intenta de nuevo. Muy bien, te felicito. Vuelve a ser inteligente. No fumes marihuana. La marihuana te desmotiva, altera tu memoria y baja tu rendimiento. Un mensaje de CONACE, Gobierno de Chile. La principal enfermedad que tiene este país es que las personas se sienten agredidas por un sistema donde tienen que correr todo el día, donde tienen que trabajar todo el día, donde pocas veces tienen espacio para distraerse, ¿cierto? Para la dispersión, finalmente, para poder desarrollarse en otros ámbitos. El neoliberalismo es mucha competencia, es mucho rigor, es cero descanso, es solo trabajo, es decir, genera unas dinámicas súper dañinas para tu espíritu, para tu alma, para tu cuerpo. Y la marihuana las contrarresta. Siempre la cannabis medicinal. Porque a veces mucha gente dice lo uso para recrearme, pero en realidad cuando fumáis, compartís, te reís, disfrutáis, ¿cachai? Y todo eso, qué alegría es medicinal, po. Porque la gente ahora en este mundo no tiene alegría, mucha alegría en realidad, po. Estáis destinados a mirar para adelante y seguir, pues, ¿cachai? Varela, Maturana y científicos súper potentes que esa frontera entre sentir y pensar la cuestiona muchísimo. Sí, parecen, porque corren los dos en el sistema nervioso, parecen ser lo mismo. Y yo creo que las plantas te conectan con eso. Y cuando uno empieza a escuchar a su cuerpo, a su corazón, a su espíritu, empieza a entender qué es lo que está mal. A veces sin poder incluso expresarlo, lo siente. ¿Ya? Yo creo que las plantas abren esa puerta, como a buscar el equilibrio interno y apagar un poco la cabeza. Hay personas que no tienen acceso a cannabis ni siquiera hecha artesanalmente o de forma casera y que no saben tampoco que pueden contar con algo que les podría ayudar. En ese sentido, yo pienso que es un deber de los gobiernos permitir el acceso a esta planta en distintos formatos para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida. Nosotros veíamos algunos casos, por ejemplo, que nos mostraba Mamá Cultiva, de niños con epilepsia refractaria que tomaban un banquete de medicamentos para poder tener algo de control en sus vidas, pero que sin embargo los resultados eran terribles, eran dolorosos, eran nefastos. Y ellos mismos nos dicen, nos cambió la vida. Hoy día tenemos una calidad de vida distinta. ¿Te acuerdas la primera vez que tomamos? ¿Qué te pasó? ¿Te acuerdas? ¿Qué nos dio? Ataque de risa, ¿cierto? Sí. Se transformó ella. Me decía, me salen alas, mami. Y bailaba, cantaba. Y nos dio ataque de risa, ataque de risa. Y la más chica se sumó, claro. Era así como un carrete de chicas. Es un medicamento de origen natural que uno podría tener plantado en el patio de su casa. Y eso hace que tenga que sea un agente de democratización del acceso a la salud súper relevante. Cualquier tipo de medicamento que le sirva, aunque sea a una persona, yo creo que tiene que ser algo validado, regulado y que tenga un acceso legal y que sea posible, o sea, que no sea caro. No, yo pienso que eso es un tema de derechos humanos finalmente. El acceso a la salud es un derecho humano y el acceso a terapias complementarias para mejorar la salud debe ser parte esencial de ese derecho y esa es nuestra mirada. Cuando hablamos también de tener alternativas naturales que las personas pueden acceder de manera directa bajo su propia forma de cultivar, por ejemplo, a mí me parece que también estamos hablando de medidas muy importantes e interesantes en esa perspectiva. Primero me dio un jarabe, un paracetamol. Y si me pasaba el dolor de cabeza, después me dieron aceite y se me pasó. Así fue. Y claro, me encuentro en medio de una quimioterapia, con el aceite siempre en mi cartera. Segunda quimio y la Emilia pésimo. Y yo dije, no, es que aquí no hay otra cosa más que el aceite. Y fue así. Cuando comprobé que a la Emilia se le pasó automáticamente las ganas de vomitar. Empezó a comer después de 6 días. Volvió a ser la misma niña inteligente, entretenida, que todos los días, con su ojito hinchado y su cicatriz y todo, pero
pero como si nada le estuviera pasando, o sea, sin dolor de cabeza. Entonces fue así como mágico. Nuestro país se caracteriza lamentablemente por ser uno de los países donde el ciudadano es el que más invierte en el acceso a los medicamentos. O sea, el 70% del costo de los medicamentos en Chile se costea con el costo de los bolsillos de las personas. Esto tiene que ser un tema de relevancia y de urgencia en la agenda del gobierno, en la agenda de salud, porque hay personas que realmente están sufriendo y no es necesario que sufran de esa manera porque pueden acceder a un medicamento que les puede aliviar el dolor, que les puede servir de distintas formas. Que estamos ayudando a cientos de familias que paren de sufrir y que sean visibles ante una sociedad ciega, que solo nos tiene abandonados, que no nos da una libertad de poder ser un ser común y corriente. Nosotros no podemos decir que los chilenos viven con calidad de vida. En nuestro país, el que tiene acceso a salud de calidad es el que tiene los recursos para poder pagarla. Y el que no, sencillamente se tiene que conformar con lo que el Estado tiene la posibilidad de entregarle. Poder disfrutar de los días de sol, poder ir a la piscina sin que tu hijo convulsione. Eso es calidad de vida, que para muchos es nada, pero para nosotros es todo. Si no la podéis contar porque soy usuario medicinal y estáis en cama, tiene que haber algún subsidio donde podáis tener la medicina en tu velador para tomártela, ¿cachai? Hay una luz de esperanza, luchemos por esto, no te encierres, no quieras morir, sino luchemos todos juntos, abracémonos y sigamos adelante.